Hola hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos en el nombre del Señor a su canal Gotitas de Fe para todos los que son suscriptores, para todos los que están familiarizados con nuestro canal. Muchas gracias, bendiciones. Para los que son primerizos y es primera vez que nos están sintonizando, vaya un abrazo. Esperamos que el canal sea de su agrado y que sea de edificación y bendición a sus vidas. Ese es el propósito de Gotitas de Fe, ser de edificación, de bendición. Por eso buscamos llevar, ¿verdad? Primeramente temas que sean revelados por el Señor y en segundo lugar que sean de edificación y temas que llamen, ¿verdad?, la atención. Temas, ¿verdad?, que capten la atención del pueblo cristiano y al mismo tiempo, ¿verdad?, a través de la Biblia, porque no predicamos la doctrina del hermano Osorio o la doctrina esta o la otra, no, sino lo que dice la palabra. Y procuramos que esa palabra de Dios, ¿verdad?, nos aclare ciertas dudas o pensamientos. Eso sí, que el programa de hoy está muy bendecido. Será muy interesante. El programa de hoy es ¿Quién es Melquisedec, rey de Salem? ¿Quién es Melquisedec, rey de Salem? Amén. ¿Sabes? La identidad de este rey, Melquisedec, es un enigma para muchos de nosotros. Este personaje es mencionado, ¿verdad?, por primera vez en Génesis 14, 18. Sí, déjenme leérselo. Entonces Melquisedec, rey de Salem, hago paréntesis, Salem significa paz, rey de la paz, ¿verdad?, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos acá, ¿verdad?, que este rey Melquisedec sale al encuentro de Abraham. Luego que Abraham, ¿verdad?, luchara en una contienda contra sus enemigos. En este versículo, Melquisedec es descrito como rey de Salem, o sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham entregó sus diezmos del botín de guerra. Ok, quédate con nosotros hasta el final del programa y durante todo el programa estaremos viendo, ¿verdad?, quién es este rey de Salem, qué dice la Biblia acerca de este rey de Salem, sus características, ¿verdad?, y qué tienen en común con Jesucristo. Quédate con nosotros, no te vayas, suscríbete, que este canal será de bendición para ti, al igual que este programa en especial. Bendiciones. Cuando Abraham regresa después de derrotar al poderoso, quiero ver si lo puedo pronunciar, ¿no?, Kedorlaomer, amén, así es, Kedorlaomer, se me lengua la traba, que decimos aquí. Y las fuerzas de los reyes que estaban bajo este rey, ¿verdad?, trajo consigo Lot, ¿verdad?, a Lot y todas sus posesiones, ¿verdad?, rescató a Lot, sacó muchas de las posesiones, y el ejército de Abraham había confiscado, ¿verdad?, muchas de las posesiones de los pueblos de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Habían prácticamente saqueado muchos de los tesoros, ¿verdad? En el versículo anterior, Bera, el rey de Sodoma, en Génesis 14, Dios salió para encontrarse con Abraham en un lugar llamado el Valle de Sabe. Ahora, otro rey, ¿verdad?, se reúne con ellos, Melquisedec, que es una figura hasta cierto punto misteriosa, que se describe como el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien le trae pan y vino a Abraham. ¿Por qué pan y vino, pastor? Amén. El pan y vino para ellos significaba una alianza, una amistad,
un protocolo, ¿sí?, de respeto hacia el amigo. Amén. Un protocolo era algo que se ofrecía a un amigo, a alguien que era apreciado. Se le esperaba del viaje, ¿verdad? Y se convidaba pan y vino, ¿verdad? En símbolo de su amistad, ¿sí? Aparentemente este rey de Sodoma no se menciona que trajera nada, ¿sí? Por eso me imagino ni fue digno, ¿verdad?, de la mención ahí en la reunión. No se menciona mucho más. Sin embargo, ¿verdad?, sí, Abraham trajo sus diezmos, el rey de Salem traía pan y vino, ¿verdad? Como les decía, el pan y vino significaba una alianza, una amistad entre ellos, un respeto hacia un amigo, ¿sí? Entonces podemos decir, ¿verdad?, que el rey era, ¿verdad?, estaba mostrando un simbolismo, un protocolo de amistad hacia Abraham. Muchos estudiosos de la Biblia, ¿verdad?, empezamos con el tema en sí, especulan que este Melquisedec, ¿verdad?, era una especie de teofanía, ¿verdad?, una aparición de Dios en forma humana. Teo, Dios, fanos, forma humana, ¿verdad? Teofanía era una representación en forma humana de Dios, ¿sí?, antes de que Jesús viniera a la tierra, ¿verdad? Otros sugieren, otra idea dice que Melquisedec era simplemente un rey local que le era fiel a Dios y que fue enviado por Dios para bendecir a Abraham, ¿sí? Pero no es lo que dicen, ¿verdad?, sino lo que dice la Biblia. Vamos a citar, ¿verdad?, o vamos a ver el Salmo 110:4, en el que se hace referencia a Jesús, ¿verdad?, de esta manera, refiriéndose a Jesús. Repito, Salmo 110:4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. También el escritor de Hebreos, en el capítulo 5 y versículo 6, también se refirió, ¿verdad?, a este momento en Génesis, señalando a Melquisedec como rey de justicia, rey de paz. Amén. Rey de Salem significa rey de paz. El capítulo 7 de Hebreo amplía las conexiones que existen, ¿verdad?, o los parecidos, las símiles entre Jesús y Melquisedec, ¿verdad? Vamos descubriendo ciertas cosas. Voy a recapitular. Hoy estamos tartamudos, ¿no? Vamos a recapitular. Este rey, ¿verdad?, Melquisedec, salió al encuentro de Abraham, ofreció y le llevó pan y vino como una, ¿verdad?, protocolo de amistad. Ya lo vimos. Significaba para ellos un protocolo de amistad, una muestra sincera de amistad. En segundo lugar, vemos que Salem significa paz, ¿verdad? Ahora, el orden de Melquisedec, porque el salmo que acabamos de ver dice: tú eres sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Amén. Melquisedec es mencionado nuevamente en el Salmo 110, versículo 4. Por favor, permítame leerlo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Note, se está refiriendo a Jesús. Es una profecía mesiánica. ¿Sí? Se está refiriendo a Jesús. Tú eres sacerdote, ¿para cuándo? Para siempre. Veamos este verbo. Ningún sacerdocio es eterno, humanamente hablando. El único sacerdote eterno es Jesús. Y mire lo que le está diciendo: tú eres sacerdote para siempre. Note, entonces no estaba hablando o no se estaba refiriendo a ningún ser humano, se estaba refiriendo al Cristo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú, refiriéndose al Cristo, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero vamos principalmente a Hebreos, donde la identidad se analiza un poco más detalladamente. En Hebreos 5:6
y versículo 10. Repito, Hebreos 5, versículo 6 y luego nos vamos al 10. El 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vuelve a repetir lo que dice el Salmo. Ok, versículo 10. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Se vuelve a repetir lo del Salmo, pero note, está hablando de Jesucristo, que Él era sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Está hablando de Jesucristo. Quedamos claro en eso. Jesucristo es el único descrito como sacerdote para siempre y según el orden de Melquisedec. Esta es una afirmación de gran importancia para comprender la conexión entre Cristo y Melquisedec. Más adelante, ¿verdad? En el capítulo 7 de Hebreos aprendemos más todavía acerca de la identidad de Melquisedec. En el capítulo 7 de Hebreos, en el versículo 2 específicamente, dice: este nombre significa rey de justicia, rey de Salem, es decir, rey de paz. Mire el versículo 2, por favor. A él asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia, rey de paz. Amén. Sería muy difícil aplicar este significado de estas frases en toda su extensión a un ser humano. Amén. Para que me entiendan, vamos despacio. Rey de paz y rey de justicia no podría ser un término aplicable a ningún rey humano, porque no lo hay. No hay justo ni aun uno. Se contradeciría la palabra, ¿verdad? Amén. Rey de paz, no hay ningún hombre. Busqué, dice, hombre que hiciera vallado en el camino y no encontré ninguno, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Es decir, no podía estar hablando de ninguna cualidad de un hombre. Entiende, no estaba Melquisedec entonces. No era un rey común y corriente humano. ¿Ok? Caigamos en la idea. No está hablando de un ser común y corriente humano. Sería muy difícil aplicar el significado, ¿verdad?, de estas palabras. No hay nadie libre de pecado. Romanos 3:17, el famoso Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay. Voy a enfocarme, sí, en Romanos 3:17. Y no conocieron camino de paz, dice. No conocieron camino de paz. No hay ningún hombre que se le pueda decir que es un hombre de paz. Amén. No conocemos el camino de la paz. Siempre hay violencia en el corazón humano, excepto en Jesús. Vamos cayendo, ¿sí? Va llegando la idea, va aterrizando, ¿sí? No se refiere a ningún ser terrenal este Melquisedec. ¿Cómo así, pastor? No estoy inventando. No, vamos más adelante. No corra. El mismo principio se aplica, ¿verdad? Rey de paz. El profeta Isaías identifica únicamente a Cristo, el Mesías, como príncipe de paz. Isaías 9:6. Y en Romanos 3:17 dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Amén. Creo que esto lo vamos a encontrar en Isaías 9:6, ¿sí? Isaías 9:6. Amén. Encontramos que ningún ser humano conoce el camino hacia la paz. Si bien es posible de escribir algunas personas pacíficas, ¿verdad?, y capaces de sembrar esa paz, ¿verdad?, en otras personas, capaces de traer paz a su contorno, a su entorno, a sus ciudades, ¿verdad? Pero esta labor es únicamente del príncipe de paz, el que gobierna con sabiduría. Gloria a Dios.
Él es el único que tiene poder para establecer la paz sobre la tierra. Ningún gobierno, ni de derecha, ni izquierda, ni de arriba, ni de abajo, de Tim Marín de dos piñas. No, no, no. Ningún gobierno es capaz de traer enteramente la paz. Solo Dios. Amén. Pero ¿cómo decimos que si lo vio Abraham, habló con él y esto y lo otro, ¿verdad? ¿Cómo es que usted está diciendo que no es un ser humano si lo estaba viendo? Y la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Y estamos hablando, al principio dije eso, ¿verdad? Que estamos hablando de una teofanía, una representación de Dios en forma humana. Amén. Una representación, ¿verdad? Pero en ningún momento, ¿verdad? En ningún momento estamos diciendo que se trata de un ser humano. ¿Sigue usted en eso? Sí. Vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 7.3. Hebreos 7.3. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco su principio y su fin. Así, a semejanza del Hijo de Dios, ¿cómo? A semejanza del Hijo de Dios, ¿cómo? A semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Habrá un ser humano sin papá, sin mamá? Adán. ¿Habrá alguien así que no tiene principio, no tiene antepasados? Amén. Adán tenía un principio, Dios lo creó, tenía un fin, falleció. Pero acá dice que el rey de Salem, amén, no tenía padre, no tenía madre, ni antepasados. No podía rastrearse su linaje, tampoco, ¿verdad?, el principio y fin de su vida. Así como, o a semejanza del Hijo de Dios. Note que semejanza es algo símil, es igual. Es igual. Por eso reiteramos, por favor, busca en tu diccionario bíblico la palabra teofanía. Sí, teofanía, una forma o representación humana de Dios. Su sacerdocio permanece para siempre. Habrá un sacerdote para siempre. Murió Aarón, murió Ezequías, no sé cuántos sacerdotes se me vienen a la mente, pero murieron. El único eterno sacerdocio eterno es el de Cristo. Amén. Encontramos una última pieza necesaria, ¿verdad?, en este rompecabezas para encontrar la identidad de Melquisedec. Y este versículo a continuación nos dice claramente, ¿verdad?, que era sin padre, ni madre, ni genealogía, que no tiene principio de día ni fin, de hecho, semejante al Hijo de Dios, y que permanece sacerdote para siempre. Claramente esta descripción no está hablando de un ser humano. Todos tenemos padre, una madre, todos tenemos principio y final. Amén. Melquisedec no es descrito en las Escrituras, sino se habla de él como un ser cuya existencia es eterna, es decir, las Escrituras no mencionan un anterior o qué pasó después, ¿verdad? No, solo se menciona que es un personaje que no tiene principio ni fin. Según lo leemos, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan solo existen dos seres eternos, Dios el Padre y aquel que eventualmente se convirtió, ¿verdad?, o es Jesucristo. Juan 1:1, ¿verdad?, y versículo 14. Amén. ¿Verdad? El Espíritu Santo, por supuesto, ¿verdad? La mayoría de eruditos, ¿verdad?, concuerdan que Melquisedec era una prefigura, una figura anterior a Jesucristo, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, sostienen, en mi caso, que se refiere a una teofanía, una representación de lo que iba a ser más adelante Jesús, ¿verdad? El que verdaderamente pues es nuestro Señor, ¿verdad?, Cristo. En esta forma de pensar se basa en la palabra hecho semejante al Hijo de Dios.
¿Por qué dice semejante, verdad? Porque no es el mismo ser. Otras traducciones dicen asemejarse, o con la efigie de él, o a la imagen de él, ¿verdad? Melquisedec, ¿verdad?, tenía bastante similitud con Cristo. Sin embargo, ¿verdad?, las palabras que están en el libro de Hebreos a semejanza del Hijo de Dios son correctas, ¿verdad? Son correctas. Si aceptamos que Melquisedec pudo ser una teofanía, o lo que más adelante vendría a ser el Cristo, será evidente que en los días de Abraham él era semejante al Hijo de Dios, porque aún no se había manifestado, ¿verdad?, en carne, como el verbo hecho carne. Era simplemente como lo describen, si se acuerda, con los 3 hebreos en el horno. Y el cuarto era, ¿cómo? Semejante a un Hijo de Dios. ¿Por qué dicen semejante? Porque no podían decir se parecía a Cristo. ¿Cómo podrían decir eso si no había aparecido Cristo? ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo podrían decir, verdad? Es que era igualito a Jesús. La pregunta sería, ¿y tú ya viste a Jesús, verdad? No lo he visto. Entonces, ¿cómo puedes decir, verdad, que era Jesús o se parecía a Jesús? No, por eso dicen ellos, era semejante, ¿verdad?, al Hijo de Dios, porque lo miraban en su resplandor, porque lo miraban en su gloria, porque lo miraban en su justicia, en su magnificencia. Y ellos decían, no, es que tiene apariencia de un Hijo de Dios, de un Hijo de un Dios. Amén. No de un Dios, de Dios. Amén. Evidentemente, ¿verdad?, el autor de Hebreos escribió con mucho entendimiento acerca del tiempo y la historia, sabiendo de que el que se le apareció a Abraham con el nombre de Melquisedec aún no había venido a la tierra como el Mesías, pero lo haría 2000 años después. Además, es importante notar que las palabras de Pablo en el libro de Hebreos se refieren al pasado como al presente, como al futuro. Este Melquisedec permanece, tiempo presente, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7, del 1 al 3. Este Melquisedec todavía es tiempo presente y será tiempo futuro nuestro sumo sacerdote. Si hay alguien que era, el que es y el que ha de venir, es mi Rey y nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, bíblicamente, ¿verdad?, de acuerdo con las Escrituras, ¿verdad?, Melquisedec no era nada menos que una representación, ¿verdad?, una teofanía de lo que Jesucristo iba a ser al encarnarse. Amén. En Apocalipsis 1, 11, 13 y 14, vemos cómo se utiliza un lenguaje especial para describir a Jesucristo. Podemos leerlo. En el Salmo 110, un salmo mesiánico escrito por David, amén, se presenta a Melquisedec como un tipo de Cristo. Este tema se repite en todo el libro de Hebreos, donde Melquisedec como Cristo son considerados y se les atribuye el término Rey de paz y de justicia. Cuando citamos a Melquisedec y su sacerdocio único, el escritor muestra que el nuevo sacerdocio, amén, es Cristo, superior al orden de Levítico, ¿verdad?, o lo que hubo el sacerdocio de Aarón. El de Cristo es superior. Algunos proponen, ¿verdad?, o sugieren que Melquisedec fue realmente una aparición, ¿verdad?, de una cristofanía, o lo que iba a ser ya nuestro Señor encarnado. Esta es una teoría bíblica, ¿verdad?, muy, ¿qué le dijera?, muy acertada, muy apegada a la palabra de Dios, dado que Abraham ya había recibido una visita, ¿sí?, algo así como, por ejemplo, en Génesis 17, donde Abraham vio al Señor, el Dios Todopoderoso, y habló con él en forma humana, ¿se acuerdan? Amén. Señor,
Si he hallado gracia, no pases delante de mí. Le encubriremos a Abraham, dijo el Señor. O sea, tuvo una conversación, tuvo una visión, una revelación, ¿verdad? Creo que estaba bajo el encinar de Manré, si no me equivoco. Amén. Y permítame, busquémoslo. No lo tengo aquí a la mano, pero busquémoslo. Efectivamente, el encinar de Manré. Y él vio una visión, ¿verdad? Y se refirió, Señor, si he hallado gracia, Señor. Y, ¿verdad? Qué tremendo, qué revelación más profunda tuvo. Señor, ¿verdad? Era una teofanía, una cristofanía, podríamos decir también. Hebreos 6:20 dice, Jesús, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta palabra orden nos indica sucesión. Amén. Amén. Sucesión. El que ocupa ahora el cargo que venía de Melquisedec, podríamos traducirlo así, ¿verdad? Pero ninguno menciona un intervalo o un sacerdote intermedio entre Melquisedec y Cristo. Solo menciona el sacerdocio de Melquisedec y luego el sacerdocio perfecto de Cristo. Me explico, no hay nadie allí en medio que podríamos decir, no, es que está hablando de una sucesión de sacerdotes, una línea de sacerdotes donde Juan, Pedro, no. Únicamente Melquisedec y Cristo. Amén. De modo, ¿verdad?, que la palabra orden se otorga únicamente a Él y solamente a Él, a Cristo, ¿sí? Hebreos 7:3 nos dice también que Melquisedec era sin padre ni madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni final. De hecho, dice semejante a Cristo, que permanece sacerdote para siempre. Si la descripción de Hebreos es literal, entonces es realmente difícil ver cómo podría aplicarse, como les digo, a una persona, ¿verdad? Permanece sacerdote para siempre, ningún humano podría hacerlo, ya lo dijimos. Si Génesis 14 describe una teofanía, entonces Dios, Hijo, vino a darle a Abraham su bendición en Génesis 14. Amén. El propio Señor Jesús vino a hacer, como les dije al principio, ese pan, ¿verdad? Y vino a hacer un pacto con él. ¿Qué es lo que dijo Jesús con respecto, o Pablo, perdón, con respecto a las palabras de la Santa Cena? Cito lo que dijo Jesús. Este es mi sangre, sangre de un pacto, una alianza nueva y eterna entre nosotros. Un pacto. Amén. Eso hizo Jesús con Abraham. Ese pacto era la fe de Abraham. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? No es tan difícil, ¿verdad?, de entender esto. La descripción de Melquisedec, en un sentido figurado, entonces, de no tener genealogía ni principio ni fin, ¿verdad?, son interesantes porque está hablando de una eternidad. ¿Y de qué hablamos? De que el único eterno es Dios, Jesús. Amén. ¿Son Melquisedec y Jesús la misma persona? Se puede argumentar que sí. Es un tipo de Cristo, es una teofanía que, ¿verdad?, como le dijera, prefigura, si me entiendes la palabra, el ministerio del Señor Jesucristo. Abraham, después de una extenuada batalla, encontró y honró al mismo Señor Jesús. Amén. Espero poder haber sido lo más claro y congruente y sobre todo convincente bíblicamente con respecto a Melquisedec. Espero que este programa haya sido de bendición para tu vida, pidiéndote, ¿verdad?, que recibas a Jesús, que recibas al sacerdote eterno en tu corazón. Él intercede por nosotros para el perdón de los pecados delante de su Padre.
Y si no lo has recibido, te invito a que abras tu corazón y le digas: Señor, reconozco que he pecado, soy pecador. Te invito a que vengas a mi corazón, me hagas tu hijo. Yo abro mi corazón y te recibo como mi único y personal Salvador, agradeciéndote el perdón de los pecados, agradeciéndote que como sacerdote intercedes al Padre por mí. Ayúdame a caminar como tu hijo en tus caminos, siéndote fiel y bendiciendo tu nombre. Si has sido bendecido, ¿verdad?, con este programa, por favor suscríbete, nos ayudas mucho. El algoritmo de YouTube a veces sugiere programas. ¿Sabes que el 92% de las personas que nos honran con su visita lo hacen por medio de la recomendación del algoritmo de YouTube? Es decir, el tema, ¿verdad?, el programa lo recomienda YouTube. Entonces eso se hace por medio de las suscripciones, por medio de los likes y que comentes el programa. Solo eso te pedimos. Si has recibido a Jesús como tu personal Salvador, pues mi hermano, mi consejo es que comiences a leer la palabra, comiences a congregarte en una iglesia donde se te cuide, se te ame y se te haga crecer espiritualmente, ¿verdad? Nuestra iglesia central está ubicada en la zona 12 de San Miguel Petapa, y yendo para San Miguel Petapa, ¿verdad?, a mano derecha vas a encontrar la iglesia, ¿verdad? Así que en el nombre del Señor te invitamos. Mi hermano Walter Velázquez, el pastor general, estará muy contento, ¿verdad?, de poderte estrechar la mano y poder darte la bienvenida a la iglesia. También si estás cerca, ¿verdad?, de nosotros aquí en El Salvador, pues San Marcos, ¿verdad?, estamos también bendiciendo el nombre del Señor. Por favor, ¿verdad?, busca de Dios mientras puede ser hallado. Te amamos, te bendecimos. Una vez más, ¿verdad?, humildemente, si este programa es de bendición a tu vida, nos ayudas mucho suscribiéndote, comentando o compartiendo con otras personas este programa. Bendiciones, que el Señor les guarde hasta que Cristo venga.